que no permite aprender su lengua, participar en actividades normales por su edad y seguir una escolaridad normal. Esto lo vamos a limitar. Hablando un poco de epidemiología, pues es muy frecuente. Actualmente se hace tamizaje neonatal. Se ha querido, en un tiempo la doctora Ampuero se hizo reuniones en el ministerio para impulsar ese tamizaje auditivo universal en el Perú. Se está en ese camino. Los entendidos, pues, somos los otorrinos, pero los demás, los que manejan, los que están arriba en la cabeza, pues no entienden que esto es muy frecuente y es algo que puede dejar limitación. Cuando se conversó en muchos momentos y les dijo qué tan importante es, pues esto no es una emergencia, te ponen muchos peros, pero poco a poco se está llegando a que entiendan la problemática, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que la hipoacusia, de 1000 niños que nacen, 5 tienen algún grado de hipoacusia, 1 a 2 son sordos. Si yo no lo diagnostico bien, pues va a tener secuelas que a la larga van a traer consecuencias a su familia y gastos al Estado, ¿no? El 60% de casos de pérdida de la audición se deben a causas prevenibles. El tema es que muchos de los médicos no conocen estas causas prevenibles, por eso es que no la previenen y no hacen un adecuado control, ¿no? Más del 5% de la población mundial tiene algún grado de pérdida auditiva, de los cuales 32 millones son niños, no según cifras de la Organización Mundial de la Salud. De 1000 niños que nacen, como les decía, 1 a 2 son sordos. Pero, ¿qué pasa si un niño tiene factores de riesgo de hipoacusia? Estos se incrementan. De 100 niños, 1 a 2 van a ser sorderas, de 100. Entonces, todos los niños que tengan factores aumenta 10 veces más esta frecuencia de hipoacusia infantil, ¿no? Se hace tamizaje auditivo. Ahí les doy unos ejemplos. Hay una batería que hace tamizaje neonatal, sobre todo a fenilcetonuria, por ejemplo. Pero ¿qué tan frecuente es la fenilcetonuria? 1 en 21.000 nacidos vivos. El hipotiroidismo es 1 en 3.500. Entonces, hipoacusia infantil, hipoacusia congénita, es mucho más frecuente. ¿Pero por qué no se hace este tamizaje? Porque no se ha dado justo la importancia, ¿no? Niños sindrómicos tienen mayor porcentaje de hipoacusia infantil y pues se han hecho varios estudios en el cual niños sordos, el 90% de los padres de estos niños sordos no tenían ningún factor de riesgo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Vamos a hablar un poco de esta tarde, ¿no? Tipos de hipoacusia, lo más importante, lo que hablamos en la mañana. Si no sabemos hacer otoscopía, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico, eso es lo primero. Tipos de hipoacusia, como todos sabemos, hipoacusia conductiva, si es un problema en oído medio, un oído externo, hipoacusia neurosensorial, si el daño está a nivel del oído interno, sea cóclea o nervio. O hipoacusias mixtas. Es muy importante la banana de la audición, porque si un niño no está no escucha a nivel de la banana de la audición, ahí va a comenzar a tener problemas auditivos, y de ahí la clasificación de niveles de pérdidas auditivas. Causas de hipoacusia conductiva, pues muchas, sobre todo acá vemos mucho paciente con microtia, atresia oral, estenosis de conducto auditivo externo, colecetoma congénito, y todas las causas que justo en la mañana se mencionaba que son causas también, pero el niño, la causa por la cual el niño no va a escuchar bien, ¿no? Causas de hipoacusia neurosensorial muchas, desde malformaciones de la cóclea, malformaciones del conducto auditivo interno, que también se va a ver en su momento. De todas las hipoacusias neurosensoriales, que son aquellas que no van a mejorar con un tubo de ventilación, que no van a mejorar con una cirugía, pues saca una estadística, ¿no? Causa de hipoacusia neurosensorial congénita, según esta revisión, que es una revisión de la IAPO, que es la Academia Americana de Otorrinopediatría, pero en la Interamericana. Entonces nos dice que el 50% se debe a causas genéticas, el 25% a causa ambiental, el 25% a causa desconocida, pero esto es en población americana, ¿no? Y en países que estamos en desarrollo, pues el factor ambiental se incrementa hasta un 50-60%, ¿no? Y de ese 25% de causa desconocida, se hacen los estudios debidos y también se ven a causas genéticas. Entre las genéticas, la causa más frecuente es los casos no sindrómicos, ¿no? Sobre todo los autosómicos recesivos, ahí la estadística está invertida, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad en la cual podemos diagnosticar al niño, vamos a tener hipoacusias prelinguales, si no, la hipoacusia se ha dado antes
de que este niño desarrolle el lenguaje, postlinguales, si la hipoacusia ha ocurrido después, de repente, de una medicación ototóxica, hospitalización, una sepsis, o paciente que acá mucho vemos, pacientes cardíacos, que tras uso de furosemida o algún inhibidor de ASA, pues hacen hipoacusia, o niños que acá vemos con insuficiencia renal, o pacientes post-quimioterapia, que es muy frecuente acá, ¿no? La hipoacusia en postlinguales, ¿no? Estas son las de mejor pronóstico, ¿no? En cuanto al implante coclear, que ya se va a hablar también en la tarde, ¿no? Y también tener en cuenta que si al inicio tú le haces los exámenes auditivos que vamos a explicar más adelante, no tiene hipoacusia, no quiere decir que no va a desarrollar, no puede desarrollar, ¿no? Porque hay hipoacusia de aparición tardía, sobre todo los niños que han tenido presente citomegalovirus, las osteopetrosis, los neurofibromatosis. Entonces, vigilar, ¿no? Si un niño tiene factor de riesgo, la Academia Americana de Otorrino, por ejemplo, recomienda mínimo hacerle un seguimiento hasta los 3 años de vida, ¿no? Aunque tenga exámenes normales. Entonces, como decía, el 60% de las causas son causas prevenibles, problemas infecciosos, TORCH, meningitis, que es una urgencia para ponerle un implante coclear. También causas de nacimiento, realmente niño prematuro, sobre todo los menores a 1500, o los menores a 32 semanas con asfixia perinatal. El estar en UCI por más de 5 días ya es un factor de riesgo. Entonces, por eso se creó un comité, el Comité Americano de Hipoacusia Infantil, que reúne a todos los otorrinos, que reúne a todos los audiólogos, a todos los terapistas de lenguaje y a los pediatras, a todos los involucrados en el manejo de niños con trastornos auditivos. Y ellos, en 1972, describieron 5 factores de riesgo. En su última revisión describen 11 factores de riesgo, pero existen muchos más que están actualmente en estudio. Y ellos también recomiendan que cada país debería hacer estadísticas para ver por qué sus niños están haciendo hipoacusia, porque esos son factores de riesgo, pero para la población americana. Por ejemplo, en África había estudios en el cual estaban buscando causas de hipoacusias congénitas y encontraron que la anemia podría ser un factor de riesgo. Las proteínas en sangre también podría ser un factor de riesgo, y así, ¿no? Entonces se han escrito, como les decía, más de 11 factores de riesgo, que si hablamos de cada uno de ellos nos vamos a tornar toda la tarde, ¿no? Entonces, en aras de desarrollar la mesa redonda, pues vamos a pasar a diapositivas, pero todos coinciden en el manejo, ¿no? En este cuadro que resume todo, en 3 fases. La primera fase, que es la que hoy vamos a hablar, la segunda fase es la que es la de diagnóstico, y la tercera fase de tratamiento. En la primera fase, pues todo niño que nace, máximo a las 40, al alta tiene que haber pasado tamizaje auditivo. Y si sale observado, en el primer mes debería repetirle otro o pasar un examen adicional que ya lo vamos a detallar, van a detallar los demás colegas, ¿no? Para luego pasar una fase de diagnóstico que debe ser máximo a los 6 meses, y el tratamiento debe iniciar a los 6 meses, ¿no? ¿Se está dando actualmente en el Perú? Cada uno responda, ¿no? Exámenes, emisiones otoacústicas, potenciales evocados, automatizados, ya lo vamos a detallar más adelante. La evaluación es muy importante, y una serie de evaluaciones que pues podemos realizar en el niño. A continuación vamos a pasar a la doctora Puero, agradecerle por aceptarle la invitación de este curso. La doctora nos va a hablar de tamizaje auditivo en el Perú y cómo estamos en relación, nos va a dar unos datos interesantes de nuestros viajes que realizamos.